Siguiendo con Dimensiones Artísticas, hoy es martes y toca columna de MUMA Neuquén, así que le damos la bienvenida a Flor Cite, integrante de MUMA Neuquén, nuestras mujeres audiovisuales. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Abril y Marcos te saludan. Hola Abril, hola Marcos, ¿cómo están? Bien, Flor, ¿vos cómo andás? Bien, todo bien, acá andamos, tranqui, terminando el año a las corridas. No te creo. Si estamos todos viviendo en un país súper normal, Estamos re tranquilo. tranqui, no pasa nada. Tal cual. No, la verdad que un año bastante lindo, sobre todo desde la parte laboral y un montón de proyectos. Este año, los que teníamos pensados, más los que salieron y llegaron, y la verdad que desde ese lado, sobre todo con las compas y con todo, muy felices. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Bueno, genial. Nos encanta aparte de poder tener este momento de MUMA, así que contanos qué nos traes para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy traje un tema que habíamos, hace un par de columnas atrás, habíamos pasado como muy por arriba, y también fue como un desatador de otros temas con la anterior columna que habló Maki sobre lo de las productoras que arruinaban una película. Entonces esto de la interpretación, digamos, de cierta manera de lo que es obra. El disparador fue, ¿se acuerdan que habíamos hablado de Vivian Maier? Bueno, vamos a hacer como un cierto repaso, digamos, de la historia de Vivian. Vivian Maier aparece, digamos, a la luz lo que es su obra. Es una considerada, digamos, actualmente una de las mejores fotógrafas del siglo XX, pero su obra fue vista y descubierta recién a partir del 2007. Incluso hay un muy lindo material, digamos, para ver, porque sabiendo cómo es la historia de Vivian Maier, parece el guión de una película, ¿no? Todo lo que eran ella era una mujer que lo que le gustaba como hobby era sacar fotos. Ella fallece y todo lo que fue su obra, digamos, todos los negativos de su obra son descubiertos en un depósito en Estados Unidos, estos depósitos que la gente paga para guardar cosas, y cuando, bueno, no se pagan durante muchos años, salen a subasta, ¿no? Bueno, un señor compra todo lo que había en esos depósitos, cataloga el 70% del contenido como porquería, digamos, y basura, pero se encuentran 120.000 negativos fotográficos. Y ahí aparece, digamos, a través de un montón de pasos. Yo les recomiendo igualmente el material, digamos, y los documentales que hay para ver sobre esta historia. Uno que se llama Descubriendo a Vivian Maier, Finding Vivian Maier, y después hay otro que se llama ¿Quién tomó las fotos de la niñera? Esto como disparador, primero, ¿en qué sentido, digamos? Vivian Maier, cuando se descubre toda la obra de ella, ¿sí? Obviamente ella ya había fallecido, se encuentra una obra increíble dentro, digamos, de lo que es como obra fotográfica, claro. ¿Sí? Primero porque la forma en la cual ella trabajaba, o sea, sin ser ella misma considerarse una artista, porque ella trabajaba como niñera cuidando niños, y en sus tiempos libres agarraba una cámara y salía a fotografiar, claro. Sobre todo de una manera compulsiva y durante 30 años. Ella nunca reveló su obra, ¿sí? Ella nunca quiso tampoco mostrarse, ni se dio una autoría de artista, digamos, ¿no? Artista, fotógrafa. Supo retratar, digamos, un universo hermoso y descubrió, digamos, la fotografía era como su medio de transporte para poder sacar un caparazón que era el cotidiano de su vida, y de cierta manera, digamos, hacer magia, ¿no? Mostrar un mundo que al desconocer cómo ella tenía una visión y sobre su mundo, digamos, no sabemos si es un mundo que ella amaba o odiaba, ¿sí? El mundo que fotografiaba. A partir de eso sale lo que es el primer disparador, o sea, uno ve la foto al día de hoy y no
digamos, yo lo que trato de entender es hasta qué punto esta historia es una historia excéntrica, digamos, y atractiva de esta mujer, y hasta qué punto ella como personaje actualmente, digamos, da de comer a tanto entorno, ¿no? Ni hablar, digamos, en lo que es su obra hoy en día, 120.000 negativos que nunca sabemos si ella realmente quiso mostrarlas alguna vez al mundo. Hoy en día están en los principales museos de arte, salas de exposiciones, ni hablar en todo lo que es el circuito comercial, porque ni hablemos de un original, ¿no? Pero una copia de una obra, de una fotografía de Vivian Maier ronda los 380.000 euros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, digamos, a mí me surge el primer cuestionamiento, digamos, el primer punto, que es, ella nunca quiso mostrar su obra, entonces, lo que son los negativos, la selección de esos negativos, el revelado de todas esas imágenes, son a través de la mirada de otra persona. Entonces ahí vamos al primer punto, digamos, disparador, cuando hablamos es la reinterpretación de su obra, pongámosle, ¿no? Y a través, digamos, de ¿qué es la reinterpretación, digamos, cuando hablamos de reinterpretar algo? Que surge en todos los planos artísticos, ¿no? Desde la música, desde lo audiovisual, desde lo poético, desde lo teatral, desde un montón de cosas, siempre es reinterpretar algo. Saber, digamos, la posibilidad de que existe un original entre comillas, ¿no? Y transformarlo, digamos, bajo un proceso creativo, sí, para dejar una huella de algo. Entonces, yo les voy a preguntar, les pregunto, digamos, principalmente a ustedes, ¿qué harían con la obra de alguien una vez que la encuentran y no saben si esa persona lo quiso mostrar? ¿Qué es lo que pesa más para ustedes? ¿Esa persona o el valor estético de esa obra? Es una locura lo que preguntas. Vamos a empezar por ahí. Siempre en las columnas hacen preguntas que son disparadoras mal. Mira, particularmente, Flor, yo creo que, por un lado, el valor estético me parece que como que le gana un poco quizás, dependiendo también de la temática. Viendo un poco la obra de Vivian, ella resalta mucho mucho en la vía pública, no son fotos como de su esfera íntima, entonces creo que yo llegaría hasta ahí, quizás de si son fotos geniales, pero de una esfera muy íntima, quizás que las resguardaría. Pero... ¿Y la mirada de esa persona ya de por sí no es una intimidad? Ay. No, estás afiladísima. Muy filosa, nena. Tenés razón, sí, tal cual. Mirá, no sé, la verdad es un tema, a mí lo que me parece bueno de las preguntas es que estás invitando a pensar, dar una respuesta ahora cerrada y única, no sé si podemos. Sí, no, cerrada claramente no. Claro, pero es sí, muy difícil, yo me planteé lo mismo. Es difícil, sí, es difícil. Bueno, ahí entramos entonces en lo que sería la reinterpretación cuando se habla de reinterpretaciones de obras, ¿sí? Vivian, digamos, fue como el disparador para otro montón de personas a partir de ver su obra, de reinterpretar, digamos, a través de su ojo, personas y muchos que nos sentimos conmovidos, digamos, por la forma en la cual Vivian muestra un mundo, ¿sí? Claro. Esta forma, digamos, de captar las ciudades, captar lo emocional del ser humano. Uno ve su fotografía, los invito a todos a que googleen además la obra de Vivian Maier, todo lo que es los suburbios, ni hablar sus autorretratos que siempre ella se refleja en espejos, en vidrieras, en charcos de agua. Es maravilloso. Sí. Entonces, ahí vamos, digamos, a lo que es la reinterpretación. Primero, está bueno porque hoy en día también se disparan muchas cosas cuando uno habla. ¿Qué es reinterpretar una obra? ¿Es un plagio? ¿Es una copia? ¿Es una apropiación, digamos, de algo? ¿Sí? Digamos, como disparador surge quien decide revelar la obra de este artista, pero a la misma vez nos posiciona a todos desde el otro lado. ¿En qué nos sentimos influenciados? Y si somos nosotros todo el tiempo quienes reinterpretamos cosas que ya vimos. Claro. Y Flor, pero vos nos hiciste esta pregunta
interesantísima. ¿Y vos qué hubieses hecho? Estoy en el mismo cuestionamiento. Primero, yo cuando descubro, digamos, la historia de Vivian Maier, hace muchos años que lo empecé a trabajar en el taller de fotografía con los alumnos, Sí. y sale lo que fue el primer documental, que es ¿Quién tomó las fotos de la niñera? Ujú. Uno de los primeros planteos que nos hacíamos era ese. ¿Qué hubiéramos hecho desde ese lado? Ujú. Tenés dos lados. Uno, ni hablar esto que hablamos de la parte económica, ¿no? O sea, una persona que nunca quiso mostrar su obra, vaya a saber por qué, Eso es lo que porque te iba a además decir. es muy difícil Sí. ponerse a pensar cómo haría esa persona algo sin haberla conocido, ¿sí? Entonces, Igual, por un lado tenés el cuestionamiento ético, Flor, y por otro pero lado, sí, discúlpame porque es muy interesante lo que acabas de plantear. Hay un contexto histórico de época que también nos puede inducir a interpretar por qué no lo hizo, por qué no publicó. exacto. Digo, yo no digo, pero bien dijiste, no la conocimos, yo no sé nada de ella, me entero por vos, es hermoso esto. Pero hay un indicio, una respuesta al menos. Es muy complicado, Sí, ¿vieron? sí, totalmente. Porque estamos Sí, hablando, sí. incluso, fíjense que nos estamos planteando solamente desde la parte artística, Sí, no sí. entramos en lo que es la parte económica, Claro, que es una persona que encontró 120.000 negativos, por los cuales pagó $370, y ahora cada copia de un negativo puede llegar a valer $380.000. sí, Flor, sí. y el Es dinero mucho. ese, acá pregunto más por derecho de autor, Claro. capaz medio paréntesis, pero la No, persona no. que lo encontró, ¿se queda todo Ahí eso? Porque vamos. eso me parece... La persona que lo encontró, hay hoy en día dueños, digamos, de todo lo que es la obra de Vivian Maier, son dos personas, Ujú. dos hombres, sin ir más lejos. Son quienes poseen hoy en día lo que son los derechos obviamente, averiguaron todo el papelerío y son quienes tienen guardado bajo 20 candados Claro, la obra de imagínate. Vivian Maier. Incluso, por eso les digo que es una historia que parece de cine, porque los dos documentales que hay sobre ella están hechos desde los dos lados. Ujú. O sea, uno de los documentales lo hizo quien tiene la mayor cantidad de negativos y el otro lo hizo quien tiene un poquito de la otra mitad, digamos. de No es que negativos. están emparentados con ella. Los dos están como enfrentados, obviamente. Ah, Es más, en un momento se plantean la gente que alcanzó a conocerla, a Vivian, y que ellos mismos dicen, a Vivian no le hubiera gustado que se vea su obra, Ujú. ¿sí? Quienes la conocieron. claro. Y a la misma vez, Bueno, claro. el planteo que se hacen es, sabiendo que a Vivian no le hubiera gustado que se vea su obra, qué mala suerte que no fui yo quien los encontró. Claro. Y ¿No? Vivian Maier tuvo, no sé, descendientes, hijos, hijas, familiares, directos, algo, nada. Absolutamente nada, Claro, no. claro. Murió en la total pobreza, en un retiro de ancianos. Bueno, y pasado el tiempo, como no se siguió pagando lo que era el abono mensual de ese depósito, fue a remate. Claro. Ujú. Es tremenda la historia, ¿no? Sí, Y tremendo. bueno, y esto en lo que hablamos de reinterpretaciones de obras, esto del disparador y la forma que Vivian llegó mostrando su obra hizo que fuera, digamos, una fuente de inspiración para un montón de gente, ¿sí? Ujú. También hablamos ahí en esto de que en la fotografía siempre está, digamos, el esfuerzo por conseguir la mirada propia. Claro. Ujú. A veces con influencias desde un montón de lados, ¿no? Hay artistas que ya se apropian de imágenes existentes y las retransforman o las vuelven, digamos, a fotografiar para tratar de producir una obra un poco más cercana, digamos, a su mirada, o tratar incluso esto de manifestar desde la reinterpretación lo existente, lo cultural, lo social, lo político, ¿sí? Desde un lado como crítica también. Lo vemos mucho hoy en día. En la pandemia, no sé si se acuerdan, cuando recién arrancó, digamos, la pande, que hubo como movidas culturales en las cuales se hacían como cadenas de obras y mucha gente se copaba dentro de sus casas subiendo fotos reinterpretando a la Gioconda, Sí, Sí. o sí. reinterpretando el cuadro del Grito. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es cuando hablamos, digamos, de lo que es la reinterpretación de una obra.
Lo que pasa que, claro, en ese caso la diferencia enorme, ¿no?, de millones que tiene el caso de Vivian Maier y las personas que están a cargo de su fotografía o quedaron por accidente histórico con esas fotografías, es que hay mucho dinero en juego. Eso también es un factor de interpretación, me parece. Totalmente, por eso les digo, solamente empezamos hablando desde la parte estética, o sea, ¿qué harían pensando en lo que esa persona hubiera querido? Por eso no quise ni de entrada, digamos, meter la parte económica, porque ahí ya el planteo se desvirtúa completamente, ¿no? Pero pregunto al aire porque no lo sé, ¿qué pasa cuando, no sé, hoy, suponete que hoy se descubriera un nuevo cuadro original de Van Gogh o de Diego Rivera o de Picasso, digamos? En ese tipo de casos, ¿quién va a administrar esa obra? ¿La persona que lo encuentra? ¿Tiene heredero? En el caso de artistas póstumos, sí, quien encuentra, digamos, no te sabría decir justamente en ellos, pero en el caso de muchos otros, claro, al haber herederos o gente que tiene hoy en día los permisos o derechos que se ha comprado, son derechos sobre obras existentes o obras que puedan llegar a encontrarse. Es un mundo tremendo. Sí, sí, lado, aparte lo voy a decir entre comillas, se ve un mundo muy salvaje ese. Totalmente, sí. Por la cantidad, por lo que significa cada obra a nivel económico, la impronta simbólica, y quién administra también, ¿no? Y ahí entra en juego mucho esto de apropiarse, digamos, de la figura de un artista, o incluso en lo que es la pérdida de identidad de este individuo como artista también. ¿Sí? Yo lo llevo sobre todo al caso de Vivian, que creo que nos hace pensar y es disparador, digamos, para un montón de cosas. ¿Vos decís que lo transforman automáticamente en una mercancía? ¿A eso te referís? Y de cierta manera sí. Claro. De cierta manera sí. Claro. Es tremendo. Por eso les digo, preguntarse qué haría uno en ese lugar, encontrando eso. Es eso, o sea... Y además también es bajo un concepto, queramos o no, digamos, lo estético lo hacemos belleza, ¿no? Sí. Porque descubrir algo, o sea, ¿por qué merece ser mostrado? Porque de cierta manera tenemos el concepto de que eso es bello. Entonces, totalmente. ¿Dónde entra lo bello? Sí. ¿Vivian fotografiaba eso por bello o lo fotografiaba porque le parecía lo más feo, ¿no? Sí, Esas calles, esos suburbios, esa suciedad, esa mirada tan cruda de muchas cosas. Sí. ¿Por qué ella buscaba mostrarlo, no? Nosotros le estamos dando la connotación de qué foto hermosa. Sí, y aparte, qué presente que estaba ella, ¿no? Porque tiene un montón de... serían selfies en nuestros momentos. Claro. De selfies en espejos, en vidrios. Hay una de la vidriera acá que en su figura de entrada hay dos personas. El año pasado se hizo una movida en España, sobre que se llamaba, digamos, romper la estructura de la selfie inspirados en Vivian Maier, en la cual se salió, digamos, a las calles a fotografiarse inspirados en lo que era la obra de Vivian Maier y trabajar la selfie bajo los conceptos, digamos, de la estética que ella tenía. Claro. Así que es muy, muy divertido. Qué hermosa actividad. Aparte, sí. Es interesante porque igual plantea muchas encrucijadas las preguntas que has ofrecido, querida Flor. No es tan sencillo, ¿eh? Da la sensación, como dice el dicho, que el laberinto lo vamos a sacar vamos a salir por arriba, pero no es la idea tampoco. Creo que está bueno siempre plantearse algo, sobre todo porque a partir de ahora también, cuando uno empiece a ver obras, va a darse cuenta también que todo el tiempo tenemos nuevas, digamos, representaciones de la realidad, sobre todo en la fotografía, cuando decimos que todo es fotografiable y todo está bajo inspiraciones de cosas que vimos, digamos, ¿no? Crear algo siempre va a ser un acto de interpretación de algo. Sí. Y hay influencias que son más implícitas, otras explícitas, digamos. Pero nada, me quedé pensando en esto, si hay derecho o no en sociabilizar una obra más allá de lo remunerativo para estas dos personas que significará, pero digo, ¿por qué sí y por qué no? Digamos, habría que hacer como un cuadrito de doble entrada y entrar a anotar y jerarquizar, digamos. Porque también es cierto que si es bello, si consideramos hoy en tiempo presente que eso es bello, no compartirlo también es un acto que me lleva a preguntarme por qué no, digamos, ¿no? ¿Por qué no disfrutar de eso? ¿Por qué no rescatar?
no sé, nada, estoy pensando en voz alta, por A tu mí... culpa, por tu culpa. Bueno, ahí está lo que decíamos hace un rato, el tema de la mirada propia en lo que vemos. Sí. Claro, sí. ¿Viste? O sea, la mirada propia no deja de ser una construcción también. Sí, y un clima de época. Esa realidad que nosotros decimos. ¿Qué es la realidad de lo que vemos? No existe. El concepto de la realidad también es un concepto, digamos, cultural. Es cultural y de época. En lo que nosotros vemos y lo que decodificamos como imágenes y lo que nos queremos quedar, digamos. Sí, y lo que significa para hoy nosotros eso. O sea, totalmente, sí. A mí en la historia particular de Vivian que estás comentando, Flor, hay una parte que me duele un montón, es que justo se hayan apropiado de su obra dos hombres con la cuestión histórica detrás de la cantidad de obra y de conocimiento que se han apropiado de mujeres. De hecho, hace poquito, justo en una columna de ESI que tenemos, nos comentaba Daniela, nuestra columnista, sobre los casos de la ciencia, ¿no? Los que se conocen y la cantidad que habrá que no se conocen. Lo mismo con el arte, y acá es como peor porque fue como de pura casualidad. La verdad es que eso le deja un gusto. ¿Se acuerdan cuando hablamos la columna sobre Gerda Taro, la que era corresponsal de guerra? Que lo mismo, 70 años después se le pudo reconocer la autoría de su obra, que durante toda la existencia del siglo XX había sido adjudicada a Robert Capa como autor, y había sido ella quien estaba con la cámara en la mano. Sí, o sea totalmente. ¿Que los herederos de Capa disfrutaron de la fortuna ajena? Mira, no le había pensado esa parte. Mira, Capa creo que se la patinaba bastante a lo que ganaba, Bueno. Así que, y vivió un par de años más también Capa. Así que tampoco tuvo mucho tiempo de disfrutar los placeres de las ganancias. Claro. Mira, pero claro, esa pregunta no me había surgido la vez anterior y ahora sí. Pero qué locura, ¿no? Porque con Vivian, viste, no es lo mismo mostrar su obra por un sentimiento altruista y tener así como una cuestión del arte y todo, sino con esta mercantilización que hicieron de su obra, que encima con el dato no menor que ella murió en la pobreza absoluta. En la pobreza absoluta y sin haberse, tampoco ella, digamos, construido esa, digamos, esa identidad como artista, ¿no? Que se le haya atribuido tanto tiempo después. Bueno, y esta cosa de mostrar, es como que uno tenga los diarios íntimos que escribe durante toda su vida, y un día los encuentran y sale publicado en el Clarín. Ese ejemplo, me parece, de todo lo que has dicho, es el que más me pega en cuanto a pensar muy bien antes de, si hubiésemos encontrado esa foto. Ese ejemplo me parece que es más revelador, digamos. El diario íntimo, por ejemplo, no me lo cuestionaría, no lo compartiría, respetaría que es la voz de alguien consigo mismo, listo, queda ahí, digamos, no lo haría libro, por ejemplo, en formato libro. Bueno, pero ahí está que la mirada y la obra también es propia. Claro, exactamente, sí, por eso te digo, comparto ese ejemplo, pero estoy pensando en esto, y las cartas, que no sé, de Bolívar, que se transformó en un libro, digo, hay un montón de otros ejemplos históricos que eran correspondencia entre Bolívar y San Martín, ¿no? Sí, uno se pone a ver, viste que es disparador para darte cuenta en un montón de las cosas que vemos. Bueno. Ni siquiera estamos tocando el tema cine audiovisual, porque es otro mundo para otra columna. Está buenísimo. Para la parte 2. Para la parte 2. Sí, no, pero la verdad es que nos has disparado un montón de preguntas, de reflexiones, Flor, así que gracias por, aparte, también reivindicar la figura de Vivian, ¿no? Y esto de que mencionas tanto, claro, de la construcción de su identidad como artista y como fotógrafa. Totalmente. Igual, sí, aguante Vivian. Sí, otra cosa sobre en este caso sobre Vivian, haciendo un juego y a modo de pregunta, ¿qué haría ella hoy, en esta época? Porque si estaba tan cruzado el machismo y el patriarcado en esa época, capaz que ella en el fondo le hubiese encantado, no lo sabemos, estoy pensando en voz alta, pero hoy probablemente ella hubiera tomado otra decisión, o al menos se lo hubiese cuestionado de otra forma, creo que se lo hubiese planteado de otra manera. Mira, hay partes testimoniales, digamos, y documentadas de obra que ella seleccionó y quiso en su momento imprimir, ¿sí? Tengamos en cuenta que era carísimo y tengamos en cuenta además
que dentro de todo también Vivian tenía una manera compulsiva de trasladar a través de la fotografía un montón de las cosas que le sucedían, porque Claro. fue acumulada, o sea, ella era acumuladora compulsiva también, ¿sí? Por eso miren los documentales, porque son muy interesantes, porque ahí digamos, hay un par de miradas de lo que era Vivian. Se dice que, bueno, hay gente que dice que a ella le hubiera encantado y gente que dice que no le hubiera gustado nada y hubiera aprendido fuego todo. Vos, en las columnas que vamos disfrutando con vos, tuyas y de Muma, Vivian Maier y Gerda Taro, si no recuerdo mal, son las dos fotógrafas, las mencionaste como dos fotógrafas destacadas del siglo XX. ¿Hay otras? Sí, junto a muchísimas más, dentro de lo que es, sí. Podemos ir cada tanto en alguna columna ir tirando. Está bueno eso. No sé, Francesca Woodman, Cindy Sherman, Diane Arbus. Hay varias. Montón, sí, con historias muy copadas además también y muy interesantes, porque bueno, todas a través, digamos, de la fotografía también lo que buscaron fue, además de esto de recrear y de contar, fue manifestarse desde la crítica, la experimentación, representar, digamos, diferentes realidades y deformarlas también. Te hago un pedido. Toda creación es una interpretación. Un pedido para, no sé, para si llegamos para este año, si no para el año que viene. Me interesa especialmente hablar de fotografía, mujeres y Patagonia. ¿Cómo lo ves? Bueno, muy lindo, me gusta. Sí. Dale, te la dejé. Cuando vos quieras. Pero ¿cómo? Por supuesto, chicos, la verdad que ha sido un placer tener la columna Muma este año en Radio Nacional, en Espejo de Concreto. Nos ha motivado, nos ha movilizado, nos ha unido también mucho con las compas de analizar y compartir en la columna cada una, digamos, más allá de que cada una somos las que salimos el día de la columna, compartimos mucho también entre nosotras y bueno, infinitamente también agradecidas por el espacio. No, de nada. Nosotros acá disfrutamos un montón. Claro, igual todavía no se termina, nos queda todo diciembre, así que... Nos queda todo diciembre, queda. No me estoy despidiendo. Claro, no. Es más que despedida siempre es un encuentro, digamos. Trillado, pero es verdad. Total, pero sí, es así. Sí, bien, totalmente. Perfecto. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo entonces el contenido que nos has traído hoy y aparte, bueno, ya nos quedamos con la figura de Vivian Maier, como para ir viendo estos documentales, para conocer su obra, para reivindicarla. Total, y vamos a hacer un especial con fotógrafas patagónicas. Sí, por favor. Es más, te tiro otra. Si querés, anclaros por antes de cuando era territorio nacional, no sé si habrá quedado registro de eso, si hay, habría que hacer archivo. Y después cuando se provincializó, digamos, como para ir viendo también algunas por época. No sé, te tira medio complejo, pero me interesa. No, a investigar. Porque, ¿sabes por qué lo digo? Porque me parece que es la posibilidad que tenemos hoy de rescatar un montón de imágenes, en este caso algunas producidas por hombres, otras por mujeres, pero antes de que se pierdan, ¿viste? Porque si no aparecen y después desaparecen, depende de donde se encuentre. Así sí, además es bueno darles una nueva identidad, digamos, y revaloración también, porque bueno, la fotografía también es historia, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros hablamos hace ya un mes y medio con Carla Manara, que es profesora de historia, para el aniversario Neuquén, ¿no? Un poquito más, y estuvimos rescatando algunas figuras de políticos o de personajes de la época, y las reivindicamos porque si no aparecen como o no aparecían y en realidad tuvieron un protagonismo muy importante en la vida institucional y política del Neuquén hace 100 años, así que por eso también te lo comentamos. Total. No, y además, bueno, yo amo, ¿no?, lo que es la fotografía, pero siempre uno trata de trasladarla a un montón de ámbitos, ¿no? Siempre decimos que la fotografía no es no copia la realidad, ¿no? Sino que ella misma es la constatación, digamos, de la realidad. Es un testimonio de las cosas que sucedieron en el tiempo. Totalmente. Sí. Buenísimo, sí. Flor. Muchísimas gracias. Chicos, abrazo grande. Abrazo, que estés bien. Que andes bien. Chao.
Estábamos hablando con Flor City en la columna de MUMA Neuquén, Mujeres Audiovisuales, que están en Neuquén, en Patagonia y en todo el territorio argentino, así que las pueden googlear y también las linkean con Radio Nacional, con el hermoso contenido que nos están regalando. Totalmente.